quiero compartir estas palabras desde lo profundo de mi corazón, hablándoles como un pastor que camina con ustedes en medio de las pruebas, los anhelos y las esperanzas. Hay tantos momentos en la vida en que nos encontramos llenos de incertidumbre, sin entender por qué las cosas suceden de cierta manera, y preguntándonos si acaso Dios se ha olvidado de nosotros. He recibido muchas cartas y testimonios de personas en toda América Latina, en los Estados Unidos, en España y en diferentes lugares del mundo hispano que expresan situaciones similares. Padres sin empleo, madres que suplican por la sanidad de sus hijos, jóvenes temerosos de un futuro incierto, familias desintegradas que buscan restauración, inmigrantes que dejaron todo atrás con la esperanza de brindarles un mejor porvenir a sus seres queridos. En cada uno de estos casos, la incertidumbre golpea duro y nos hace cuestionar el plan de Dios. Sin embargo, quiero afirmarles con toda convicción que el Señor tiene el control de nuestras vidas, aunque no podamos verlo claramente. Esta verdad se repite en las Escrituras una y otra vez, y uno de los pasajes que más la refuerza es Jeremías 29:11, donde Dios nos dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Es en este versículo donde se revela el corazón paternal de Dios, el cual nos asegura que no nos ha dejado huérfanos ni desamparados, sino que su plan es perfecto y soberano, incluso en medio de los momentos más oscuros. Durante años, he reflexionado sobre la forma en que Dios obra a través de ángeles para proteger a sus hijos. Aunque a veces estos mensajeros divinos operan de manera sutil y silenciosa, existen señales inconfundibles de que nos están rodeando con su cuidado. En muchas ocasiones, ni siquiera somos conscientes de cuántas veces hemos sido librados de peligros, o cuántas puertas se han abierto a nuestro favor porque el Señor ordenó a sus ángeles que intervinieran. La Biblia nos muestra en diferentes pasajes que estos seres espirituales son enviados con propósitos específicos para ayudarnos, guiarnos y, sobre todo, protegernos en los momentos críticos. Sin embargo, también quiero que comprendan que la protección de Dios va mucho más allá de la intervención angelical. Su poder y su mano protectora abarcan todos los ámbitos de la vida, usando circunstancias, personas y aún adversidades para traernos bien. Veo la mano de Dios obrando de manera maravillosa en la vida de un matrimonio que conozco, donde el esposo perdió su trabajo y la familia tuvo que atravesar una dura crisis financiera. Con 3 hijos que alimentar y deudas que superar, el panorama se veía sombrío. Oraron, buscaron a Dios, y aunque sintieron silencio durante varias semanas, finalmente el esposo recibió una oferta de empleo que resultó ser mejor remunerada y más estable de lo que jamás había tenido. Ellos reconocen que, durante ese periodo en apariencia oscuro, Dios había estado moviendo las piezas a su favor. Un amigo le había recomendado discretamente para un puesto, y mientras tanto, un conocido lo invitó a una reunión donde conoció a su futuro empleador. Si uno mira la situación con ojos de fe, puede ver que había una protección angelical y una dirección divina en todo aquello. Seguramente en más de una ocasión, estos siervos de Dios fueron guardados de la desesperación y de tomar malas decisiones, pues hubo gente clave, quizás sin saberlo, que los alentó, les dio palabras de esperanza o les tendió una mano. Esa es la manera sutil y amorosa en que el cielo se involucra en nuestra vida cotidiana. La incertidumbre, sin embargo, es un tema que pesa sobre muchos corazones. Hay madres solteras que se preocupan día y noche por el futuro de sus hijos. Hay jóvenes que han terminado sus estudios y no encuentran oportunidades en un mercado laboral competitivo. Hay migrantes que se sienten en tierra extraña, con dificultades para adaptarse al idioma, la cultura y las costumbres de un lugar nuevo. A veces,
Todo luce tan complicado que nos preguntamos si Dios realmente está con nosotros. En esos momentos, no puedo dejar de recordarles que nuestras experiencias humanas son parte de un plan mayor. No somos productos del azar, sino que cada uno de nosotros ha sido pensado y formado por Dios con un propósito eterno. Si pudiéramos abrir los ojos espirituales, veríamos que, en realidad, no estamos solos, y que hay un ejército de ángeles que velan por nosotros según su voluntad y propósito. El primer ejemplo bíblico que quiero mencionar para ilustrar cómo Dios cumple su plan en medio de los desvíos es la historia de José, que se encuentra en Génesis 37 al 50. Este relato nos muestra que, aunque José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente, Dios seguía obrando a su favor. Humanamente, parece que su vida se desmoronaba, pero en realidad el Señor lo estaba posicionando en el lugar exacto y en el tiempo oportuno para que, cuando llegase el hambre a la región, José pudiera ser instrumento de salvación para su familia y para muchas naciones. Si uno analiza esto con calma, es evidente la intervención divina. Génesis 50:20 expresa con claridad la conclusión de José al reunirse con sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Podemos imaginar cuántos ángeles habrán estado involucrados en la vida de José, protegiéndolo de morir en la cisterna, acompañándolo en la prisión para mantener viva su esperanza y dirigiendo los sueños y los eventos que lo elevarían a gobernador de Egipto. Cuando reflexionamos sobre esta historia, descubrimos que no hay sufrimiento o desvío que Dios no pueda usar para un bien mayor, especialmente si mantenemos nuestro corazón sensible a su voz y confiamos en que su plan final es perfecto. Al igual que José, muchos de nosotros hemos sentido que la vida se descarrila de manera inesperada. Quizás pensábamos que a cierta edad tendríamos una familia sólida, un negocio próspero o una carrera exitosa, y en vez de eso, nos hallamos lidiando con divorcios, desempleo o problemas de salud. Pero nada de esto toma a Dios por sorpresa. Desde antes de nuestro nacimiento, Él sabía lo que acontecería, y no ha dejado de sostenernos con su mano poderosa. Hace algunos años, conocí a un joven que decidió emigrar a los Estados Unidos, buscando un futuro mejor. A los pocos meses de llegar, la vida se le complicó. El trabajo que le habían prometido no se concretó. Fue víctima de un robo y, para colmo, enfermó gravemente sin contar con seguro médico. Desesperado, pensó en regresarse a su país, pero no tenía dinero para comprar el boleto. En medio de esa crisis, se topó con un grupo de personas de la iglesia local que le ofrecieron un lugar donde quedarse temporalmente y consiguieron un médico que lo atendiera a bajo costo. Mientras pasaba el tiempo, consiguió un empleo estable y se recuperó de su enfermedad. Él reconoce que fue la mano de Dios la que intervino a través de ese grupo de creyentes. Tal vez haya sido una intervención angelical directa, o tal vez fueron las oraciones de gente piadosa que movilizaron la protección de los ángeles del Señor. Lo cierto es que Dios nunca dejó de cuidar su vida. A pesar de estos testimonios, existen etapas en las que sentimos que nuestras oraciones rebotan en el techo y no recibimos respuesta. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cada vez que siento que Dios guarda silencio, recuerdo este pasaje y comprendo que hay un nivel de sabiduría divina al que simplemente no tengo acceso. Eso no significa que Dios no me ame o que me haya abandonado.
sino que existe un plan que se está fraguando en lo alto, uno que trasciende mi entendimiento inmediato. He recibido cartas de madres que llevan años pidiendo la sanidad de sus hijos. Una de ellas me contó que su hijo nació con una enfermedad neurológica que le impide valerse por sí mismo. La primera reacción de ella fue la desesperación y la pregunta de ¿por qué a mí? Pero, al cabo del tiempo, ella empezó a ver la mano de Dios transformando su corazón y el de su familia, mientras dedicaba su vida a cuidar a este niño. No recibió la sanidad instantánea que tanto anhelaba, pero encontró un sentido más profundo de la presencia de Dios en sus días. Dios la fortaleció, proveyó recursos y personas que la ayudaron en momentos clave, y ella está convencida de que en medio de ese silencio aparente, el Señor estuvo y sigue estando más cerca de lo que jamás imaginó. Cuando uno se siente estancado, sin trabajo o con problemas económicos, la fe se pone a prueba. A veces no vemos ni el más mínimo rayo de luz, y el futuro se ve cubierto por nubes grises. Sin embargo, Dios nos recuerda, a través de versículos, como Proverbios 3, 5, 6, que debemos confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Más bien, debemos reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Este tipo de confianza es la que abre la puerta a la intervención divina. De muchas maneras, así es como nuestros ojos se abren para ver las señales de que los ángeles nos protegen. Podríamos llamarlas pequeñas coincidencias o golpes de suerte, pero quien conoce al Señor sabe que esas supuestas casualidades son el resultado de una providencia amorosa. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, experimentó situaciones donde el viento, las olas y las circunstancias amenazaban con desbordarse. Marcos 4, 35, 41 relata el momento en que Cristo iba en la barca con sus discípulos y se levantó una gran tormenta. Los discípulos estaban aterrados, pensando que iban a perecer, mientras Jesús dormía en la popa. Cuando lo despertaron, Él se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: «Silencio, cálmate». Entonces sobrevino una gran calma. Esta historia nos enseña que el Señor puede calmar cualquier tempestad, pero también nos hace entender que a veces la tormenta no se detiene de inmediato. ¿Cuántas veces ha permitido Dios que los vientos soplen con fuerza para enseñarnos a depender de Él? Sabemos que en momentos así, los ángeles de Dios también están presentes, pues según Hebreos 1:14, ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Conozco a una familia que enfrentó una deuda inmensa a causa de gastos médicos. Les parecía imposible salir adelante y pagar lo que debían. Todas las puertas se cerraban, en los bancos les negaban préstamos, los amigos no podían ayudarlos, y la desesperación llenaba su hogar. Sin embargo, al orar y al permanecer unidos, ocurrieron sucesos inesperados. Una iglesia cercana organizó una colecta, un familiar distante les ofreció un préstamo con un interés mínimo y, finalmente, el hospital mismo decidió reducir una parte considerable de la cuenta. Ellos describieron este proceso como milagroso. Aunque no vieron un ángel con alas doradas posándose en su casa, experimentaron la protección divina por medio de diversos medios humanos, lo cual, a fin de cuentas, es también la forma en que Dios moviliza a sus ángeles y a su pueblo. Lo importante es reconocer con humildad y gratitud que Dios estaba en control todo el tiempo, aunque parecía ausente. Muchas personas piensan que Dios solo muestra su poder cuando hace milagros espectaculares. Sin embargo, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo que implica que incluso en los accidentes, las enfermedades o los fracasos,
El Señor sigue obrando. Un anciano me contó alguna vez que, después de un accidente automovilístico en el cual se fracturó la cadera, pasó 6 meses en cama sin poder trabajar ni cuidar de su familia. Pese a ello, durante ese tiempo de aparente pérdida, él reflexionó, oró, estudió la Biblia y desarrolló una relación más profunda con Dios. Además, su familia se unió como nunca antes para apoyarlo. Surgieron amistades nuevas que le extendieron la mano y vio con sus propios ojos que las finanzas se multiplicaban de maneras inexplicables. Esa experiencia le enseñó no solo a confiar, sino a percibir que los ángeles de Dios sí están presentes, en ocasiones guardándonos de un daño mayor o tocando los corazones de las personas que nos rodean. En la historia bíblica también vemos cómo Moisés, un hombre con un pasado turbulento y un futuro incierto, pasó 40 años en el desierto antes de recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3:1-12. Este tiempo de sequía no fue un abandono divino, sino una fase de preparación para la gran misión que tendría de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Piensen en cuántas veces Moisés se preguntaría qué estaba haciendo con su vida, apacentando ovejas en medio de un desierto. Sin embargo, Dios estaba formándole un carácter humilde, paciente y obediente, herramientas vitales para su tarea futura. Este relato me lleva a reflexionar en todos aquellos que ahora mismo se sienten en un desierto personal, sea en lo económico, en lo emocional o en lo espiritual. Quizás no ven un solo paso adelante con claridad, y el silencio de Dios pesa en el ambiente. Pero, a la luz de la historia de Moisés, entendemos que el desierto es un lugar donde aprendemos a depender más intensamente del Señor. Él nos forma y moldea cuando no hay distractores, cuando estamos a solas con nuestras dudas y tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. En uno de mis viajes, conocí a una mujer que vivió un desierto emocional muy profundo tras el abandono de su esposo. Ella quedó sola con 2 hijos, sin un ingreso fijo ni un techo seguro. Durante 1900 meses sintió que Dios no le respondía, que las puertas se cerraban y que la única salida era la desesperación. Sin embargo, un vecino que apenas la conocía comenzó a llevarle comida y palabras de aliento, le ayudó a encontrar un empleo en una fábrica local y de a poco ella empezó a salir adelante. Después de algunos años, pudo testificar que ese período fue esencial para descubrir que solo en Dios podía confiar plenamente y que su protección había estado presente, aunque no siempre de manera evidente. Al fin y al cabo, la mano del Señor es a menudo tan sutil que, si no prestamos atención, podríamos pasar por alto sus milagros cotidianos. Existen otros casos en que la respuesta de Dios a nuestras peticiones no es la que esperábamos. El apóstol Pablo describe en 2 Corintios 12:7-10 cómo tenía un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y por lo que le pidió al Señor que se lo quitara. Sin embargo, la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta forma de obrar de Dios rompe nuestras ideas preconcebidas, porque a veces esperamos que el Señor resuelva todos nuestros problemas inmediatamente, pero Él puede tener otros planes para nuestro beneficio eterno. ¿Cuántas veces hemos orado por un trabajo que no se dio, por una relación que no prosperó, o por una salud que no mejoró, preguntándonos por qué Dios parece decir no o espera? La verdad es que Dios ve más allá de nuestras circunstancias presentes, y al decirnos no, puede estar protegiéndonos de un mal mayor o preparándonos para algo mejor. He escuchado la historia de una joven que anhelaba casarse con su novio de muchos años. Todo parecía indicar que así sería, pero poco antes de la boda,
Él terminó la relación abruptamente. Ella quedó devastada y se sintió traicionada, incapaz de ver la mano de Dios en esa situación. Pasó mucho tiempo en lágrimas, sin entender por qué Dios no había intervenido para salvar su relación. No obstante, al paso de los meses, descubrió que su exnovio había caído en problemas serios de adicción y conductas nocivas que podrían haber dañado profundamente su vida. Hoy, ella agradece a Dios que esa puerta se hubiera cerrado, reconociendo que, en aquel doloroso no, había amor y protección divina, tal como Romanos 8:28 nos recuerda. La clave está en rendir el control. Humanamente, queremos tener el timón de nuestras vidas, dirigirnos hacia donde nos parezca mejor, encontrar respuestas inmediatas y soluciones perfectas. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Mateo 6:33. Esto implica que debemos confiar, renunciar a la ansiedad y a la desesperación, y creer que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Muchas veces, esa rendición se ve acompañada de una paz que supera todo entendimiento, tal como se menciona en Filipenses 4:7, y es una de las mayores evidencias de que Dios está obrando. Aunque la tormenta continúe, aunque la respuesta no llegue de inmediato, nuestro corazón puede reposar en la certeza de que Dios está en control. Hace un tiempo recibí el testimonio de un hombre que, en una crisis de ansiedad, se despertaba todas las noches con taquicardia, temiendo por su vida y su futuro. Pese a intentarlo todo, terapia, medicamentos y consejos de amigos, no lograba dormir sin sobresaltos. Un día, en medio de un ataque de pánico, recordó un pasaje de la Biblia que había leído años atrás, el Salmo 23, que dice en su primer versículo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Se puso a recitarlo una y otra vez, como si tomara esa verdad con todas sus fuerzas. Increíblemente, pudo conciliar el sueño, y al día siguiente experimentó una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Ese pasaje de las Escrituras se convirtió en un ancla para su alma. Otra persona me contó cómo Proverbios 3:5-6, leído en un momento de confusión, le dio la dirección que necesitaba para tomar una decisión crucial en su carrera. Así vemos que la Biblia es esa voz activa de Dios. Hebreos 4:12, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos revela la voluntad de Dios en medio del silencio. Por eso animo a todos los que se sienten en un valle oscuro a buscar consuelo y respuesta en la palabra. A veces, esperando señales espectaculares, olvidamos que el Salmo 119:105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Esto significa que, aunque sea de manera paulatina, la Escritura va iluminando nuestro sendero, y esa iluminación es también una forma de protección divina, pues nos evita tropezar en caminos de error o desesperanza. Resulta conmovedor ver cómo muchos creyentes hispanos, al emigrar y perder contacto con su entorno, encuentran en la Biblia un punto firme de referencia, una conexión con su cultura cristiana y un recordatorio de que Dios sigue a su lado, aunque se hallen en tierras lejanas. La soberanía divina no siempre brilla cuando todo marcha bien. A menudo se hace más evidente cuando Dios dice no, como en la historia de Pablo con su aguijón en la carne. A veces el Señor cierra puertas, y en lugar de insistir en forzarlas, deberíamos preguntarnos si esa negativa no es parte del cuidado que Él ejerce sobre nosotros. Tal vez anhelábamos un ascenso que no llegó, o queríamos mudarnos a otro país y los trámites se complicaron, o soñábamos con un ministerio que no prosperó. En todos estos casos, la fe se pone a prueba, porque nos toca creer que el no de Dios
está envuelto en su amor y sabiduría. Una y otra vez, la Biblia nos llama a confiar en Dios más que en nuestras propias percepciones. El verso de Romanos 8:28, tan citado, no es un cliché, sino una verdad que, cuando la encarnamos, nos libera de la amargura y de la desesperanza. Sucede algo similar con el espera. No pocas veces oramos para que Dios cambie nuestra situación de inmediato, y su respuesta es el silencio o la demora. Esto no significa que Dios no nos haya escuchado, significa que está trabajando en nuestro carácter, nuestra paciencia y nuestra dependencia. Quizás no veamos el resultado en el plazo que deseamos, pero cuando uno mira hacia atrás y contempla cómo Dios obró, entiende que el tiempo de espera fue sumamente valioso para desarrollar fe y perseverancia. Es como un agricultor que no puede acelerar el crecimiento de la semilla. Debe cuidar la tierra, regarla y aguardar pacientemente la temporada de cosecha. Lo bello de todo esto es que Dios no nos pide que resolvamos nuestros dilemas por cuenta propia, sino que rindamos nuestros planes y sueños a sus pies. En ese acto de rendición, reconocemos que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos amados, dependientes de su gracia. No se trata de resignación o pasividad, sino de una confianza activa que sigue caminando, orando y buscando la dirección divina en cada paso. Cuando no entiendas, confía. Cuando te sientas solo, recuerda que hay ángeles acampando a tu alrededor, como declara el Salmo 34:7, que dice: «El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos». En una ocasión, un joven compartió que, tras perder a su padre en un accidente, sintió que el mundo se le derrumbaba. Fue en ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, donde experimentó la presencia de Dios más fuertemente. Personas desconocidas se acercaron para brindarle consuelo, recibió ayuda económica para los gastos del funeral y encontró una nueva motivación para vivir con propósito. Su testimonio me impactó porque, en las épocas más difíciles, es cuando el Señor se muestra con mayor claridad, y muchas veces lo hace a través de sus siervos o incluso mediante intervenciones que solo podemos atribuir a la acción de ángeles. Quisiera invitarles a rendir el control de sus vidas. Esa carga que llevan en el corazón, esa ansiedad por el futuro, ese miedo a lo desconocido, deposítenlo en las manos de Dios. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, al contrario, se compadece de nosotros y nos sostiene. A veces, Dios nos bendice de formas que no hubiéramos imaginado, y a la larga, comprendemos que sus planes y pensamientos sí eran más altos que los nuestros. Algunos luchan con deudas que parecen insuperables, con enfermedades que amenazan la paz del hogar, con conflictos maritales que rompen la armonía familiar. No importa cuál sea la situación, el Señor puede traer esperanza. El consejo que doy siempre es que oren y busquen su rostro, pues en la comunión con Él, uno halla la paz de Filipenses 4:7, esa que es capaz de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En un culto especial, conocí a una persona que llevaba más de 2 décadas luchando con el alcoholismo. Había intentado rehabilitarse sin éxito y su familia estaba al borde de romperse. Entre lágrimas, me confesó que se sentía desechado, sin valor y totalmente abandonado por Dios. Le recordé que el Señor no se cansa de amarnos, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Después de ese encuentro se integró a un grupo de apoyo cristiano y con la ayuda de líderes que lo discipularon y oraron por él, fue libre de su adicción. Su familia se reconcilió y hoy testifica cómo Dios obró de maneras sorprendentes.
La última palabra siempre la tiene el Señor, y su palabra es de vida, esperanza y restauración. Aunque el enemigo quiera infundirnos terror y desesperanza, recordemos que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Cuando lleguen los momentos en que sintamos que las puertas se cierran, que la enfermedad avanza o que las deudas nos ahogan, levantemos los ojos al cielo. Incluso en la adversidad, si permitimos que Dios transforme nuestro dolor en un testimonio de fe, veremos cómo su gloria se manifiesta. Para finalizar, quiero que se aferren con fuerza a la verdad de que Dios conoce cada lágrima que hemos derramado, cada suspiro de nuestro corazón y cada miedo oculto. Él es fiel y soberano, y no permitirá que perezcamos en el valle. Tengan la certeza de que los ángeles de Dios están activos, protegiéndonos aun cuando no lo notemos. Si en este instante se sienten débiles, sin fuerzas, recuerden que el Señor se perfecciona en la debilidad y que Él abre caminos donde no los hay. Si una puerta se cierra, es porque el Señor tiene mejores planes, y si dice, espera, es porque el fruto que vendrá después será abundante y eterno. No se rindan ante la desesperanza, porque cada proceso, cada desvío y cada prueba que vivimos puede convertirse en un instrumento que Dios usa para bien de aquellos que le aman. Los animo a depositar su confianza en Dios con todo su ser, a entregarle sus planes, preocupaciones y cargas. Entréguenle sus familias, sus trabajos, sus sueños y sus temores. Háganlo en oración, reconociendo que no podemos solos, pero que con Él somos más que vencedores. Ninguna dificultad que hoy enfrentemos podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y en ese amor encontramos nuestra seguridad y fortaleza. No hay distancia, frontera o circunstancia que nos aparte de su cuidado. Si en algún momento dudan, recuerden las palabras de Mateo 6:33, y busquen primero su reino, su justicia, su compañía en las Escrituras y en la comunión con otros creyentes. Al cerrar este mensaje, quiero dejarles una palabra final de esperanza. Confíen en el plan perfecto de Dios. Él no improvisa, no hace planes a medias, ni olvida a sus hijos en medio de la tormenta. Quizás hoy no veas la salida, quizás sientas que tu fe se desmorona o que el peso de los problemas te abruma, pero no olvides que el Dios que te formó en el vientre de tu madre y te conoce mejor que nadie, también ha provisto cada recurso que necesitas para salir adelante. A su tiempo, revelará el propósito de cada etapa de tu vida, y te prometo que verás cómo todo obrará para bien, tal como dice Romanos 8:28. Mientras tanto, abre tus ojos y tu corazón para discernir las señales de los ángeles de Dios, esos mensajeros que a veces se presentan como un desconocido que te ayuda en el camino, un amigo que te extiende la mano o una coincidencia providencial. Toma con seriedad su palabra, que iluminará cada paso que des. Y si por momentos necesitas llorar, hazlo, pero no sueltes la mano de tu Padre Celestial, quien habrá de secar tus lágrimas y mostrarte la salida que hoy no logras ver. Que esta seguridad te llene de paz, te impulse a perseverar y te haga sentir abrazado por el amor incondicional de tu Creador. Mi deseo es que estas palabras se queden en tu corazón y te acompañen en cada situación que enfrentes. Nunca dudes de que Dios está contigo y de que, aunque a veces en silencio, te cuida con ternura y compasión. Que cada día puedas repetir con convicción la promesa de Jeremías 29:11, recordándote que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Confía, espera y mantén tu mirada en el Señor, porque su gracia es más que suficiente, y su poder se hace perfecto en tu debilidad. Hoy, en este mismo momento, puedes tener la certeza de que no caminas solo.
de que ángeles te protegen y de que Dios sigue siendo soberano y fiel por encima de cualquier adversidad.